tardes a todos y todas. Como comentaba Sergi, pues nos vemos de nuevo aquí después del verano para seguir con el ciclo de gestión de miopía My Life. En este caso vamos a seguir con los casos clínicos, con la segunda parte, con Juan Bolívar, donde vamos a ver de nuevo una serie de casos donde vamos a tener que decidir un poco el tratamiento para gestionar la miopía de nuestros pacientes. Como ya sabéis, pues Juan Bolívar es una de las personas más influyentes en la escena de la contactología a nivel español y bueno, también a nivel internacional. Él es diplomado en óptica y optometría, es actualmente profesor externo del máster de optometría y óptica avanzada de la Universidad de Granada. Es miembro directivo de la sección española de la Academia Internacional de Ortoca y Control de Miopía, de la cual también es fellow. Y bueno, pues también además a nivel docente, además de la universidad, pues lo que hace es impartir también muchos cursos de especialización, muchos de ellos de ortoqueratología, en los diferentes colegios a nivel de España y en diferentes instituciones de docentes. A la vez, también, como experiencia, pues él dirige su propio centro desde hace 18 años, si no me equivoco, el tema de años. El centro se llama Óptica Real y, bueno, ya... Como siempre es un placer tenerte aquí de nuevo esta tarde para que puedas compartir tus conocimientos. Así que te damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias. Voy compartiendo pantallas si me lo permitís. Sí, enseguida te doy paso, Juan. Antes de todo, pues comentar que lo que haremos es el chat lo cerraremos hasta el final de la presentación, cuando lo abriremos, para que la gente pueda hacer preguntas, ¿de acuerdo? Y luego al final de la presentación de Juan, si os parece, haremos un pequeño debate o la gente que quiera preguntar alguna cosa, pues será el mejor momento, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Pues así voy a hacerte pues ahora. Ahí ya puedes, Juan, cuando quieras. Bien. Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Un segundito. Ahora. ¿La estáis viendo correctamente? Perfectamente, Juan. Venga, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el ciclo que se empezó a principios de verano con los casos que estuvo exponiendo mi compañero Tony Verdejo. Y bueno, yo voy a hacer una continuación de esa charla en la cual vamos a ir viendo un poco esa continuación de ese primer contacto que él tenía con el paciente y decidía cuál es el camino a seguir y cómo nos puede ayudar. Bueno, decir que hoy en día tenemos que tener claro que hay un cambio importante respecto a los últimos años en cuanto a la gestión de la miopía, en cuanto a cómo realizar el control de miopía. Y vamos a hacer una pequeña introducción rápida antes de pasar a los casos clínicos, pues para situar un poco dónde estamos actualmente en el control de miopía, ¿vale? Y es que tenemos que tener en cuenta la longitud axial. ¿Qué ocurre? Pues que ya tenemos muchos datos. Hace unos años yo era el primero que apuntaba en algunas discusiones que teníamos, discusiones en el buen sentido, con algún compañero, con compañeros que hablábamos de que en la práctica clínica diaria hace unos años realmente, pues para mí no tenía tanto sentido el tener, no era tan obligatorio tener un biómetro, porque realmente la información de que disponíamos en esos momentos no era suficiente para tener un criterio, ni conocíamos realmente cómo cambiaban los patrones de normalidad de un niño hemétrope. Y eso es lo que está cambiando y lo que va a cambiar en los próximos años. Hoy en día tenemos, como podemos ver aquí, tenemos muchos datos de diferentes etnias, separando hombres, mujeres, separando zonas geográficas, etnias, de lo que podemos esperar como valores normales en diferentes edades y cómo va cambiando.
podemos ver también cuáles son los valores de cambio habituales en niños hemetrópicos, es decir, cómo va creciendo el globo ocular conforme los niños van creciendo. Y esos cambios en niños que en un futuro serán hemetrópicos, que aquí los tenemos, pues sí que nos van a dar muchas pistas y vamos viendo cómo esos cambios varían, siendo cambios significativos en unas edades tempranas de 5, 6, 7, 8 años y cómo poco a poco esa tasa de crecimiento del globo ocular va decreciendo hasta que llega un punto en el que en la edad adulta se estabiliza. Tenemos también percentiles, tenemos muchos datos a nivel de cuáles son los percentiles de normalidad o de probabilidad de que ese paciente tenga o no tenga ciertas complicaciones o llegue a tener o a desarrollar miopía. Y como digo, ya hay cada vez más estudios, no solo hablamos ya de estudios de China, sino también hablamos de estudios a nivel europeo. Cada vez vamos teniendo más información que nos van a ayudar, en resumen, a poder extrapolar los datos de nuestro paciente, el que nos llega todos los días, con datos de normalidad y lo vamos a poder evaluar con estos percentiles o con cualquiera de los que he mostrado anteriormente para saber dónde podemos, qué es lo que podemos esperar en un futuro. Y aunque nos falta mucho por saber, porque es así, ya tenemos mucha información. ¿Qué información? Pues toda esta que he estado comentando además se vuelca o ya está volcada en las bases de datos de los software que utilizan biometría, como podemos tener aquí en el Myopia Master. Usa una base de datos brutal, fantástica, en este caso por el Instituto Ryan Holden, que nos va a dar una información muy valiosa. Nos va a ayudar a hacer un seguimiento mucho más fácil de cómo evoluciona un tratamiento de control de miopía o cómo evoluciona un paciente que pueda tener tener sospecha de miopía por antecedentes o por malos hábitos. Pero pensad que también nos va a permitir incluso monitorizar y actuar mucho antes, porque nos va a permitir monitorizar a aquellos niños que incluso siendo hipermétropes podamos ir monitorizándolos para ver cómo evolucionan. ¿Por qué? Pues puesto que hoy en día sabemos que la tasa de miopía en niños está creciendo abismalmente. Eso significa que la parte genética juega un papel, vamos a decir, secundario, permitídmelo, puesto que hay muchos niños que sin antecedentes de miopes están siendo miopes. Y esos niños en un principio, si nosotros también somos capaces de monitorizarlos y tener datos previos, vamos a poder saber cuáles de ellos se desvían hacia esa no hemetropización, hacia esa miopización y lo vamos a poder actuar con mucha más seguridad. Y me vuelvo a repetir, aunque nos falta mucho por saber, pero ya tenemos mucha información. Conocemos los factores de riesgo, muchos de esos factores de riesgo. El número de progenitores miopes, el tiempo al aire libre, las tareas de cerca, cuánto en tiempo y cuánto en distancia, muy importante. Podemos saber ya cada vez más relacionar ciertos problemas del equilibrio binocular, del sistema binocular con esto. Podemos hablar también de que la edad de aparición es un dato muy importante que influye mucho en el pronóstico. Y todos estos datos los vamos a poder volcar y los vamos a poder incluir en el software de este dispositivo del Myopia Master, que nos va a permitir incluirlo en datos de progresión futura. Incluso modificarlos y alterarlos en función de lo que vaya ocurriendo en visitas futuras y posteriores, teniendo al final un dato final de riesgo en función de todas las demás tasas y de todas las demás cosas. Vamos a poder incluso, en esos factores de riesgo, hablaba de el trabajo en cerca, pero no es lo mismo el trabajo en cerca con una pantalla de ordenador de sobremesa que con un móvil a 30 centímetros. Todo esto lo vamos a poder especificar en número de horas y en distancia, con lo cual aquí ya vamos a estar muy actualizados, porque realmente lo que sabemos que influye mucho negativamente no es solo las horas de trabajo en cerca, sino cuán cerca está el objeto con el que estamos pasando muchas horas. No es lo mismo estar a 30 centímetros, ese tiempo prolongado, sí que hay muchos estudios que hablan de que ese tiempo prolongado en distancias muy cortas sí que tiende a favorecer un exceso de miopía, y eso, por desgracia, es lo que tenemos en nuestro día a día con las tablets y con los smartphones. Pero como no lo sabemos todo, hay un detalle que me gusta mucho de
de cómo está diseñado el Myopia Master, y ya voy a dejar de hablar de este aparato en general, vamos a centrarnos en los casos, pero es que está abierto y nos permite que conforme vayan saliendo cosas nuevas podamos añadir, clicando aquí, y añadir las distintas cosas que vayan saliendo que puedan tener relación en causa-efecto con esa miopía que vayamos teniendo. Y todo esto, digamos, lo que se trata al final es de que nos sirva y nos sea útil para aplicarlo en nuestra práctica clínica diaria. Que a fin de cuentas, tiene que llegar al paciente final todo lo que se está haciendo. Y para eso vamos a ver un poco cómo podemos empezar a activar estos casos clínicos usando esa medida de longitud axial, cómo podemos ir incrementando nuestro conocimiento con ella. Vamos a empezar por los casos clínicos. El primero, el caso número 1, es una niña, Nuria. Ella de 2013, acudió, es decir, nació en 2013, tiene 8 años, acude por primera vez en 2019. En 2019 presenta esa graduación, más 0,50 y más 0,50. Bueno, en principio parece que, bueno, dentro de normalidad. Sus padres son los dos miopes, ¿vale? Sus padres son los dos miopes, tiene una hermana mayor que ya utiliza gafas y ella todavía en principio no ha debutado con ningún signo de miopía ni nada. Vamos bien, con lo cual le damos revisión al año. Al año, cuando vuelve, que vuelve en noviembre, realmente pasó un poquito más de un año, con 7 años, ya sí teníamos para medir longitud axial y encontramos un primer cambio, el cual nos empezó a llamar la atención. Teníamos en el ojo derecho 0, neutro, había perdido esa pequeña hipermetropía que tenía, pero en el ojo izquierdo ya teníamos una miopía de 0,75. Y cuando medimos longitud axial nos encontramos con que tenemos en el ojo derecho 22,32 milímetros y en el ojo izquierdo 22,62. Suele cuadrar y suele relacionarse bastante el dato de la longitud axial con las dioptrías, es decir, en este caso veis que es mayor la longitud axial del ojo izquierdo y en este caso, cuando llegó el momento, empezamos a plantearnos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos una paciente que en un ojo no tiene nada. Este es un caso un poco conflictivo o que tiene cierta controversia, porque resulta que tenemos en el ojo derecho un paciente neutro, pero que venía de una pequeña hipermetropía. El otro ojo es miope, pero no mucho. Si empezamos a indagar en las guías de protocolos a seguir a nivel de lo que hay descrito, pues tenemos cierta controversia. ¿Por qué? Pues porque hay guías que nos dicen que lo más importante para empezar a actuar es que el paciente muestre una evolución, con lo cual aquí veíamos una evolución, aunque no era algo significativo en el ojo derecho, pero en el ojo izquierdo sí. Y por otro lado teníamos otros que dicen que lo más importante no es que haya una evolución, sino la edad de debut. Cuanto más pronto se debute, más pronto hay que actuar. El caso es que cuando explicamos a los padres estaban un poco reacios, explicamos todo, consensuamos con ellos, volver a los 3 meses, no quisimos dejarlo mucho porque los padres no tenían muy claro qué hacer y realmente era un caso un poquito peculiar al tener esa diferencia entre un ojo y otro. Cuando vuelve en abril de 2021, en lugar de 3 meses habían pasado 5. ¿Qué había ocurrido? Pues mirad la graduación. Ya teníamos 0,25 solo, y digo solo porque solo había cambiado 0,25, pero en el ojo izquierdo teníamos 1,50. 5 meses, ¿eh? ¿Y qué habrá pasado con esa longitud axial? Pues evidentemente lo que todos estáis pensando. Esa longitud axial había crecido hasta valores, que aquí los podéis ver, valores de 22,43 en el ojo derecho, que había subido 0,10. Si echamos mano de la tasa de crecimiento normal a los 7 años, es lógico que a los 7 años pueda crecer del orden de 0,18, 0,19, 0,20, con lo cual 0,10 en 5 meses, bueno, vale, podía estar. Sin embargo, en el ojo izquierdo, mirad, hemos pasado de 22,94 que tenemos en abril a tener anteriormente 22,62. La diferencia es muy significativa. Es decir, ahora tenemos, disculpad un segundo que saque el teléfono, que lo he dejado. Un momento, por favor.
Disculpad, perdonad, ¿eh? No es el móvil, es el fijo, un fijo que había ahí escondido. Como os decía, los cambios que hemos tenido, resulta que ahora en el ojo derecho seguimos teniendo valores normales con un cierto rango de crecimiento, podemos decir casi pseudo normal, pero el izquierdo no. Y en menos de 6 meses. La diferencia, como podéis ver aquí abajo, es muy significativa en el ojo izquierdo y aquí ya llega un punto en el que, si empezamos a analizar datos, ambos padres miopes, es una niña que no pasa mucho tiempo al aire libre, entre 5 y 7 horas a la semana, que es lo que ya le inculcábamos a los padres en su momento. Le gusta mucho la tablet y dibujar. ¿Y dibujar como dibuja una niña de 7 años? Pues yo le cogí un papelito y dibuja encima, muy, muy, muy encima. Si nos vamos a los riesgos en este caso y podemos incluirlos en todo esto, podemos tener también una predicción un poquito mayor y más precisa de hacia dónde puede ir esta chiquilla, hacia dónde puede venir. A pesar de que estamos en percentiles normales, y aquí ya quiero que empecéis a acostumbraros a ver esta gráfica, que la vamos a ver mucho durante la charla, podemos ver una gráfica de percentiles donde vamos a situar, los puntitos nos van a marcar exactamente dónde está cada ojo, el ojo derecho y el ojo izquierdo, en la probabilidad de que sea normal, no sea normal, de que la miopía crezca o no crezca. A lo largo de la adolescencia nos va a ir marcando un patrón y estas horquillas que estamos viendo aquí son las que estima, en función de los datos que presenta, estima la evolución, la horquilla de evolución que pueda tener ese paciente. Y como decía, aunque tenemos percentiles normales y los demás factores vamos viendo que predisponen a una subida de miopía, 2 padres con miopías, malos hábitos, ya no tenemos excusa, tenemos que actuar. Ya no podemos permitirle a los padres 3 meses más ni 6 meses más porque estamos perdiendo tiempo y esperando sin necesidad. ¿Pero qué planteamos? Vamos a valorar las opciones, vamos a hablar en voz alta un poco, pensar pros y contras de cada opción. La ortoCAD, la ventaja que tiene es que es muy cómoda para durante el día. En este caso el problema que teníamos es que la niña es muy nerviosa y es una niña que en ese sentido tiene más dificultad, va a tener mucha más dificultad que otras, es un poco inmadura para su edad y nos costaría mucho. La atropina es una opción bastante válida, puede ser bastante válida en cuanto a que sabemos que tiene muy buen ratio de control de miopía, el porcentaje de control de miopía que ejerce es bastante bueno, y en este caso el problema de la inmadurez de la niña no sería un inconveniente. La lente blanda de control de miopía realmente nos ocurriría similar a ortoCAD. Muchos de los que pensáis que la ortoCAD es más compleja o más complicada de poner para el niño, no para el profesional, para el niño, pues es relativo. Yo tengo muchos niños que tienen ortoCAD y que por alguna circunstancia hemos tenido que cambiar a lente blanda por el motivo que sea y les cuesta, y lo primero que me dicen es qué difícil es esta lentilla para ponérsela y para quitársela. Les cuesta horrores, o sea que eso es relativo. Y luego la lente oftálmica de control de miopía que justo en ese momento acababa de salir, bueno, pues es una opción muy válida para plantearse una niña que pueda tener cierta dificultad en el manejo de lente de contacto, pero a mí en su momento yo soy un poco cauto y prefiero esperar un poco más de tiempo, puesto que los estudios que hay, aunque apuntan maneras, son aún para mí un poco insuficientes. Yo prefiero esperar un poquito más, que haya más estudios más independientes y decidimos al final estas 4 opciones. Plan atropina. Quizá algunos estaréis sorprendidos porque sabéis que yo soy muy cabezón con la ortoCAD, que me gusta mucho la ortoCAD, pero hay que saber decir que no. Y en este caso la atropina, aunque lo haga otro profesional, desde mi punto de vista era la mejor opción. ¿Por qué? Porque es la opción que tengo más evidencia científica de que va a ejercer un control mayor y, sobre todo, porque mayor me refiero en comparación, por ejemplo, con otras técnicas como la lente de control blanda, porque ortoCAD quizás, como he dicho, la manipulación podía ser más compleja, la lente de control blanda también, pero muchos podéis pensar, bueno, porque se la ponga a su madre. La madre de los padres son miopes, usaban lentillas.
Sí, ok, puede ser una opción, pero la atropina a día de hoy me da más confianza en cuanto a la cantidad de control de miopía que puede controlar. Y decidimos, como digo, atropina. Ayer la volví a ver, la volví a citar específicamente y volví a mirar qué había pasado 5 meses después de esa fecha. Y 5 meses después de esa fecha, vamos a ver los datos y es que el cambio en el ojo derecho prácticamente era nulo, 0,01, no tenemos diferencia o evolución, y en el ojo izquierdo sí que ha subido 0,09. Sigue subiendo un poquitín, pero dependiendo del ratio que nosotros queramos ver, podríamos plantearnos hacer algo más o podríamos esperarnos a ver hacia dónde va evolucionando, porque 0,09 tenemos que pensar que es un dato hasta cierto punto pequeño. Recordad que a estas edades lo normal es que pueda subir al año sobre 0,18, 0,17 es la media de crecimiento según los estudios que mostré anteriormente. Con lo cual 0,09 no tenemos que preocuparnos en exceso, pero sí que es verdad esa diferencia entre un ojo y otro tenemos que vigilarla y plantearnos de cara a un futuro que pues ir viendo con estas tasas cómo está y más adelante, si sigue habiendo un crecimiento, plantear un tratamiento combinado probablemente nos permitirá ayudar a que el ojo izquierdo se pueda detener un poquito más en ese proceso de crecimiento. Ya valoraremos porque también estamos dando tiempo a que esa niña pueda tener un poquito más de madurez y podamos tener una lente de contacto con cierta seguridad. Una seguridad que es lo primero que tenemos que buscar en la lente de contacto, no olvidéis. Vamos a pasar al caso 2. El caso 2 es Marta y María. Marta y María son dos hermanas mellizas con padres de 5 o 6 dioptrías de miopía, madre hipermétrope. Yo llevo viéndola desde que tenían 5 años, han llevado una evolución similar, parecida, y podríamos pensar en principio que tienen un perfil muy similar. Yo así lo pensaba. Pero ya el año pasado se detectó un pequeño cambio y una de ellas empezó, digamos, a perder esa pequeña hipermetropía que yo les llevaba viendo durante varios años, tenían esa pequeña hipermetropía típica de su edad, y le pusimos una gafa con un pequeño astigmatismo inverso para compensarlo porque ya no terminaba de ver igual de bien que antes. ¿Y qué nos aporta la longitud axial? Pues mirad, qué curioso. Aquí en la longitud axial vemos que en septiembre de 2020 María tenía 22,51, 22,40, que según los ratios que estamos viendo, que os he mostrado anteriormente, está en un percentil normal tirando hacia abajo, y Marta, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Marta 24,79, 24,71. No tiene una graduación para tener esa diferencia tan marcada. Sin embargo, esa diferencia está. Y son dos niñas que a priori, esos 4 años anteriores a ese cambio, en el último año yo hubiese pensado que tendrían valores similares porque siempre andaban por valores de hipermetropía similares. ¿Qué es lo que decía antes en respuesta a la pregunta qué nos aporta la longitud axial? Pues la posibilidad de anticiparnos más. Nos da una precisión en el seguimiento mucho mayor que la propia graduación. Nos permite, porque es más fino, más la precisión que tiene maneja un margen de error menor que el 0,25 que nos da la graduación. Nos permite tomar decisiones con más criterio, por supuesto, puesto que tenemos más información, y nos va a permitir, sobre todo en un caso como el de Marta y María, tener una información muy valiosa para el futuro cercano, porque esperamos que haya cambios. Y vamos a evaluar a los 6 meses, en marzo de 2021, y las vemos. Primero vamos a ver a María. María en principio no presenta cambio, María era la que sí que seguía teniendo hipermetropía, y podemos ver cómo en septiembre de 2020 tenía prácticamente lo mismo, ligero cambio pero insignificante, ¿vale? Y si nos vamos a 2021 en septiembre, es decir, hace unos días, continuamos viendo que el cambio prácticamente es nulo respecto. En un año ha subido 0,06 en el ojo derecho y 0,03 en el ojo izquierdo, lo cual prácticamente incluso está por debajo de los ratios de crecimiento en hemétropes normales. Y vemos que su gráfica de percentiles la sigue situando muy por debajo de la media, incluso del percentil 50. El pronóstico con María es muy bueno en cuanto a que no parece o no apunta a una miopía futura, o si más adelante debutase, sería una miopía mucho más pequeña de lo que cabría esperar en la otra hermana, como luego veremos. ¿Qué ocurre? Pues que
con este software vamos a darle una serie de recomendaciones, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, y aún así le vamos a pautar al menos 2 horas de tiempo al aire libre, con luz natural, reducir el tiempo de lectura también, porque le gusta mucho leer. Al leer también mirar con frecuencia a lo lejos, es decir, esos pequeños descansitos, es decir, todas estas pautas se las podemos marcar para dárselas en un informe y que a los padres les quede por escrito, porque recordad que cuando vienen al gabinete es tanta la información que les damos que al final se hacen un batiburrillo, con lo cual es importante que deis un informe por escrito con las pautas escritas, y eso lo recomiendo muy mucho, porque así de esa manera evitaréis confusiones, que las hay y muchas. Vamos a ver qué ha pasado con la hermana Marta. A los 6 meses vuelve, en marzo de este año pasado, y bueno, tenemos un pequeño cambio, pero no muy grande, 0,05 en un ojo y 0,06 en otro. La diferencia no es muy significativa, al contrario, más bien es pequeña, con lo cual fenomenal. Aquí vemos la gráfica de septiembre, es decir, la de ahora, y vemos que sigue teniendo valores muy normales. De hecho, de marzo a septiembre no ha cambiado nada en el ojo derecho, 24,85, y en el ojo izquierdo solo ha subido 0,05. Eso sigue siendo prácticamente nada, no hay apenas diferencia. Mirad una cosa que me gusta mucho y que antes no lo he dicho en la chica anterior. La esfera, porque recordad que este aparato tiene autorrefractómetro, también nos mide el diámetro pupilar, nos mide queratometría, pero el autorrefractómetro que tiene, me encanta la precisión que tiene en la esfera. Y es que no sé, digamos, no tengo datos exactos, pero comparándolo con cualquier otro autorrefractómetro de los que yo he usado, la esfera siempre estaba en muchos casos hipervalorada, o sea, tenía un valor de esfera mucho mayor, porque el paciente acomodaba, el niño acomoda con cierta facilidad y eso produce que el valor de la esfera no sea fiable. Sin embargo, aquí no, aquí la esfera es muy fiable, casi nunca permite que el niño acomode, con lo cual los valores de la esfera se parecen muy mucho al valor que normalmente va a tener al final. Y aquí podemos ver que únicamente esta niña tenía solamente este cilindro pequeñito, que fue por el cual le pusimos gafas, y aún sigue sin aparecer esa miopía. Con lo cual estamos muy contentos, puesto que todavía no ha debutado. Sin embargo, no podemos estar tranquilos, aunque estemos muy contentos, porque mirad dónde situamos los percentiles teniendo en cuenta su longitud axial. Están totalmente fuera de la gráfica. Sabemos que el padre tenía miopía de 5 o 6 dioptrías. Esta niña ha salido al padre. Está claro, y evidentemente viendo percentiles y la diferencia entre la niña anterior y esta, es decir, entre su hermana y ella sí que ha salido con los ojos del padre, y lo que cabe esperar es que tengamos cambios cercanos y en un futuro no muy lejano. Con lo cual tendremos que estar atentos. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver los datos de una manera un poquito más cercana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Valoramos las opciones y decidimos. ¿Cuál de las 4 opciones? Podemos dar control en 6 meses, puesto que la miopía ahora mismo no ha cambiado y la longitud axial tampoco. Podemos hablar de poner atropina porque vemos que el percentil está fuera de órbita y el padre es un miope de cierta entidad. Bueno, pues se podría plantear. ¿Podemos plantear lente blanda de control de miopía o ortocap? Pues yo en este caso no lo veo, porque no tenemos graduación para ello. ¿Podemos plantear lente oftálmica de control de miopía? Pues yo tampoco lo veo, porque tampoco tenemos literatura, tampoco tenemos evidencia de que funcione en pacientes hemétropes prácticamente. Con lo cual, al final, ¿qué podemos plantear en este caso? Pues lo que vamos a plantear en este caso es aplicar el sentido común y controlar en 6 meses, puesto que ninguna de las otras fórmulas nos permite tener una certeza de que lo que hagamos nos vaya a evitar subir. Vamos a esperar en este caso a ver la evolución hacia dónde está, pero siempre con el conocimiento, gracias al control de miopía, de que muy probablemente estamos esperando a que suba, muy probablemente va a subir. Y aquí podría haber cierta controversia, porque hay gente que ya se plantea, y en algunos congresos se plantean, de actuar antes de que aparezca. Sí, es una opción que se puede plantear, pero realmente no tenemos evidencia para justificar de una manera importante ese protocolo de actuación. En el caso 3 también son 2 hermanas, realmente son 5 casos. He puesto estos dos de 2 parejas de hermanas porque me parecen significativos para que veáis
que son casos que el componente genético en algunos casos no tiene mucha importancia, como en el caso de la primera hermana anterior, y en este caso vamos a ver cómo el componente genético sí que tiene importancia y aquí son totalmente diferentes. Antes eran niñas que no tenían miopía, pero aquí ya sí que tienen miopía, acuden por primera vez en 2017 con estas edades. Vamos a empezar con Carmen, que era la mayor, viene con 3 dioptrías y 3,50. La madre miope, magna, muy miope, con una evolución de una miopía, a pesar de estar operada de adulta, ha seguido con una evolución, con complicaciones diferentes y demás. Pero esta niña tiene varias cosas que tenemos que ir dejando anotadas y tenemos que dejar siempre en nuestra anamnesis como algo protocolario, y es preguntar mucho. Hace deporte habitualmente, es buena estudiante y eso, claro, le hace pasar muchas horas en cerca. Le está progresando porque hemos preguntado por gafas anteriores y por cambios anteriores, era la primera vez que venían a nuestro centro. Estaba progresando en torno a media dioptría al año aproximadamente. Ellos vienen desde Granada, Alcalá, vienen remitidos directamente por otro paciente y le hacemos el test de viabilidad porque ya venían directamente casi pensando en hacer ortoCAM. Y una vez que hemos hecho el test de viabilidad en ortoCAM y vemos que todo está bien, iniciamos el tratamiento de ortoCAM y además, y no os olvidéis de esto, además de iniciar tratamientos, incluso cuando no se inicien, pautarles y recomendarles, al igual que hice con las niñas anteriores, buenos hábitos. ¿Y cuáles son esos buenos hábitos? Pues pasar más tiempo fuera con luz natural, racionar los tiempos de trabajo en cerca y sobre todo también cambiar ciertos dispositivos y usar otros. Y a esto quiero hacer un pequeño inciso de 30 segundos y es que una de las cosas que vemos en la literatura, de la evidencia, es que sí que se habla mucho de la influencia de esos 30 centímetros o 25, que a veces los niños se lo ponen, sobre esa prevalencia o aumento de miopía. Vale, pues vamos a cambiar a esos niños a tablets, de móvil a tablet, que están más lejos, o si es posible de tablets a pantalla de ordenador, portátil primero o de sobremesa después, porque cuanto más lejos pongamos esa pantalla, mejor. Lo ideal estaréis pensando, pues que no usen pantallas, ¿vale? Esa es quien le pone el cascabel al gato. Hoy en día sabemos que es imposible que dejen las pantallas, podemos intentar racionar su uso, pero lo que sí que está en nuestras manos de una manera más sencilla y casi todos cuando hablas con los padres y con los niños lo aceptan de buen grado, no es quitarle el móvil, no es quitarle horas, sino pasar muchas de las cosas que están viendo en el móvil, pasarlas al ordenador, pasarlas a una distancia mayor, ¿vale? Y eso es un detalle que sí que podemos hacer. Bueno, pues este es el resultado de la ortokeratología que le hicimos en su día, en 2017. Como veis, un patrón bastante bueno, con un anillo bastante marcado y todo bastante bien. Durante estos años, Carmen ha evolucionado muy bien, no ha tenido apenas cambios. Nos hemos ido basando en sus cambios refractivos, que apenas han sido mínimos en estos 3 años. Pero ¿cómo es su longitud axial? Porque en su momento yo no tenía para poder saber cuál era la longitud axial que tenía. Ostras, pues resulta que a pesar de tener una miopía de 3 y 3,5 que tenía en su día, más muy poquito, 0,25, 0,50 que le ha aumentado en estos 3 años, nos encontramos con una chica que ya con 13 años, perdón, con 16 años, resulta que tiene 26,10 y 26,23. 26,10 y 26,23 es un número de milímetros que se suele asociar ya a miopía magna. Pero como veis, no siempre todo cuadra o todo encaja. Es decir, ahí está la clave un poco. Nos vamos a encontrar con niños que, al igual que la hermana anterior, las 2 hermanas tenían datos parecidos a nivel de refracción, sin embargo, datos muy diferentes a nivel de longitud axial. Los peligrosos normalmente son los pacientes que tienen longitudes axiales elevadas. Y a pesar de tener una miopía media normal de 3 y pico, que normalmente te encuentras que estos pacientes con 3 y pico suelen tener un ojo de 24, 25, no llegan a 26 ni mucho menos, pues aquí te encuentras una paciente que tiene 26 y aquí empezamos a pensar también en la madre. Y resulta que esta chica sí que es bastante obediente y no hace bastante deporte al aire libre y nos ayuda bastante con los cambios que le hicimos de móvil a ordenador.
y no le ha crecido durante este tiempo excesivamente, pero tiene un dato que nos debe de hacer pensar un poco en que tenemos que tener cuidado. Y muchos estaréis pensando, ya, pero esta longitud axial es porque tiene un radio de curvatura muy plano. Cuidado, no, ¿eh? Este radio de curvatura que estáis viendo aquí es porque está usando ortoCAD, no es el suyo. El suyo original, estábamos hablando que era un radio bastante normal. Hablábamos de un radio de 780, 790, creo recordar, 790, 95, algo así. Es decir, no es un radio excesivamente plano, ni mucho menos. ¿Vale? Como digo, luego en septiembre vuelve a venir, la volvemos a evaluar y tenemos un pequeño cambio de 0,04 en el ojo derecho y de 0,06 en el ojo izquierdo. Prácticamente no hablamos de un cambio significativo, pero a esta edad sí que todavía podemos decir, si hacemos caso a las tablas anteriores, que no está parada, ni mucho menos, que sigue habiendo una evolución y que tendremos que ir viendo hacia dónde guiamos esa evolución, puesto que, como podéis ver aquí, con 16 años debería de subir anualmente 0,05 de media, y eso es lo que le ha subido a ella prácticamente en 5 meses, o en 6 meses no ha llegado. ¿Qué quiere decir? Pues que tendremos que estar expectantes todavía a ver qué ocurre y que esa carga genética que tiene nos va a plantear que tengamos que estar muy encima, porque si comparamos estos valores de longitud axial que tiene esta chica con los percentiles de normalidad, como veis, a 15 años, que aparece aquí, nos quedamos muy lejos de cualquier longitud axial europea, que por ejemplo en el percentil 98 en este estudio de niños alemanes, 25,18 en niñas, niños es un poquito mayor, hay diferencias, recordarlo esto también, y no lo vamos a comparar con los chinos, puesto que el factor de raza tiene una influencia bastante significativa. Es decir, este valor está muy por encima de este percentil, con lo cual tenemos que estar un poquito más pendientes de lo normal. ¿Qué pasó con María? Y ya este es el último caso. Bueno, pues María, que es la otra hija, fue el motivo principal por el que estos padres preguntaron y vinieron a buscarme. Era la chica que les preocupaba, puesto que, a diferencia de su hermana, la progresión estaba siendo muy rápida. Venían muy preocupados porque decían que cada 2 por 3 tenían que cambiar de gafa porque no veían, y hablamos de cambiar de gafa cada 6 meses con cambios importantes de miopía. Nos reconocía que es que lee muchísimo. Sus padres decían que se puede leer 2 o 3 libros cada semana. Es así. Es la típica chica que no le gustaba salir a la calle mucho, que está siempre encerrada en casa, y la tasa de progresión, indagando un poco en graduaciones anteriores, superaba el 1,50 al año. Con lo cual aquí sí que teníamos un perfil más complicado, porque mirad la graduación de la que partíamos ya estábamos hablando de graduación de 6 dioptrías y 5,75. Hicimos el test de viabilidad y sí empezamos con ortoCAD, pero aquí ya sí que hubo una serie de advertencias a los padres sobre los inconvenientes que podíamos encontrarnos con esta graduación si comparábamos con su hermana. Por supuesto, le pautamos, al igual que la hermana, y hicimos especial hincapié en el tema de la lectura, de buscar una alternativa, pero fue un poco fracaso, porque la niña sigue leyendo de forma voraz, sigue sin gustarle el deporte, con lo cual nos cuesta mucho sacarla fuera. ¿Y qué ocurre? Que bueno, que aunque hacemos ortoCAD tiene un patrón bastante bonito, donde veis que ya el anillo es más pequeñito que en el caso de la hermana, porque además de que es una dioptría son más dioptrías, queremos intentar meterlo más dentro de pupila, que hay alguna evidencia sobre eso, aunque yo es algo que llevo haciendo tiempo sin esa evidencia. Ahora parece que se va incrementando la evidencia sobre esto. Pero, como digo, vamos sin éxito. Aquí sube, nos encontramos una evolución y nos pasa una cosa que nos ocurre pocas veces. Y lo pongo como caso de que no todo es bonito, no todo es precioso, no todo es fantástico. Y Juan, que bien se te da el ortoCAD y que te sale todo bien. No, no siempre sale todo bien. Incluso en esta chica, antes de que cumpla el año, pues tengo que cambiar la lente para ponerle una graduación mayor, cosa que me pasa, por suerte, en muy pocas ocasiones. Pero en esta niña tenemos que hacerlo. En 2019 nos vuelve a cambiar la graduación y empezamos a tener problemas por la alta miopía que ya tiene, de fluctuaciones, de incomodidad, ya no está tan a gusto, hay días que ve mejor, hay días que ve peor. Intento reconducir la adaptación, intento cambiar parámetros para ajustar un poquito mejor, pero al final nos sigue ocurriendo parecido y toca replantear la situación porque tampoco estábamos consiguiendo un control tan deseado como hubiésemos querido.
Con lo cual decidimos derivar al oftalmólogo para atropina. Hablamos con un oftalmólogo conocido y comienzan a poner atropina al 0,01, sigue subiendo, el oftalmólogo a los 6 meses cambia la dosis y aumenta la dosis a 0,02 y en este caso, debido a la particularidad del caso por ese avance tan significativo que ni con ortocan ni con atropina empieza a pararse, hablamos con el oftalmólogo y acordamos realizar un tratamiento combinado con lente de contacto blanda de control de miopía. Esta es la topografía sobre esa lente blanda de control de miopía. ¿Vale? Y estos son los valores que tenía de longitud axial el año pasado. 27,95, 27,65. Si os fijáis aquí, tenemos ahora, eso desde noviembre del año pasado hasta ahora, tenemos una diferencia de 0,14 en el ojo derecho y de 0,09 en el ojo izquierdo. Perdón, de 0,11 en el ojo izquierdo. La diferencia es significativa, pero si hacemos recordatorio de todo lo que había crecido anteriormente, ya no es tan significativa. Es decir, hay una diferencia, hay un crecimiento, no conseguimos pararlo a pesar incluso del tratamiento combinado, pero sí que es verdad que esa tasa de crecimiento se está reduciendo. Sí que bien es cierto que ya tenemos una edad un poquito mayor, ya está en los 14 años. Como podéis ver aquí, la miopía ha subido mucho, aunque esta miopía ahora vamos a ver exactamente la graduación que tiene, que es un poquito menor. Aquí hipercorrige un pelín el auto, pero muy poquito para un valor de este tipo. Y una niña que lee tanto, es que su graduación anda en 9 y en 8,75. Le ha subido 0,25 respecto a la de noviembre del año anterior. Esa diferencia sí más o menos la que puede concordar con esta subida de longitud axial. Y estamos ahí un poco ante la duda de qué nos depara el futuro. Está claro que esta niña sí que si vemos los percentiles aquí y podemos evaluar un poquito cómo está esto, vemos que se sale completamente de órbita, está completamente fuera de los percentiles normales y claramente aquí hay un factor genético muy influyente que es el de la madre y que era la preocupación que traían los padres. Estamos intentando controlarla, parece que se está controlando respecto a esos cambios tan bruscos que hemos tenido en edades anteriores, pero bien es cierto que no sabemos cuantificar, no podemos cuantificar cuán efectivos están siendo estos tratamientos, puesto que aquí el factor genético influye mucho y esta miopía sí que es una miopía que nos puede preocupar. Hablamos de que la madre tenía más de 20 dioptrías, ¿vale? Evidentemente la progresión que lleva esta chiquilla no sabemos a lo que llegará, pero sí que vamos a intentar, dentro de lo posible y, por supuesto, sin dejar de lado la seguridad y los cuidados y las revisiones periódicas, el vigilar que esa miopía suba lo menos posible. Y ya vamos a llegar a las conclusiones para dejar un poco de tiempo para las preguntas. En cuanto a las conclusiones, pues bueno, lo primero que tengo que decir es que realmente para mí la longitud axial me ha supuesto un método muy fácil, muy preciso y sobre todo muy objetivo. Ya no depende de otras cosas, de acomodación, etcétera, para la evolución, para ver esa evolución de la miopía. Nos quitamos todas las historias de refraccionarse en ciclopegia. Es una medición, como decía, totalmente objetiva. Es más precisa que las dioptrías, que comprobar la graduación, puesto que el error es de 0,03 dioptrías. Hay por ahí algún estudio donde compara el error de medición es desde 0,03 con longitud axial, 0,03 dioptrías, comparado con el 0,25 que nosotros, o el 0,21 que marca ese estudio que nosotros vamos a poder discernir, y sobre todo también tiene una altísima repetibilidad, y eso es importantísimo. La segunda conclusión es que, bueno, el futuro viene por ahí. Vamos a conocer muchos cambios en los próximos años. Vamos a tener muchos métodos para controlar la miopía, pero sea cual sea el método que decidamos elegir, vamos a tener que controlar esa longitud axial. Vamos a ver con esa longitud axial de una forma más precisa qué es lo que está pasando. Con lo cual, sea cual sea el método de control de miopía que decidamos ejercer, la longitud axial será la opción más precisa para ver qué cambios se producen. La tercera conclusión es que quiero que tengáis claro una cosa. Estamos en una vorágine de estudios que hubo en los años pasados, que hay ahora mismo en marcha y que va a seguir habiendo en los próximos años. Es una vorágine tal
que nos vamos a tener que estar actualizando de forma rápida y de forma anual, de una manera brutal. Y esto, además, tantos estudios que he puesto en marcha van a cambiar muchas cosas. Los próximos 2-3 años van a ser brutalmente interesantes a aquellos que nos gusta por lo menos este mundillo, puesto que van a empezar a reafirmarse muchos tratamientos, muchas opciones, muchas condiciones, al igual que también vamos a tener que cambiar porque aparecerán métodos nuevos más eficaces y saldrán estudios que nos hagan ver que quizás cosas de las que estamos haciendo actualmente no sean tan eficaces como pensábamos. Es decir, todo está muy vivo, todo está cambiando mucho y todos esos cambios nos tenemos que subir al carro porque luego actualizarse de golpe va a ser muy complicado, pero todos los que estamos en esta vorágine de tíos vamos a ir actualizándonos, no nos va a costar trabajo de cara a futuro ir actualizando todos estos cambios si estamos on fire, como se suele decir, si estamos puestos a tope. Y sí que es cierto que la única crítica, o más que crítica, lo que yo echo de menos es que haya unos protocolos clínicos consensuados a nivel internacional de actuación para la clínica diaria, porque todos, yo soy óptico de pie de calle como cualquiera de vosotros, y todos al final decimos, sí, muy bien, eso para los estudios está muy bien, pero yo para mi óptica, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a necesitar un poquito de tiempo para digerir toda esa información y que todo esto se transforme y vamos a necesitar que se transforme en unos protocolos clínicos consensuados a nivel internacional que nos permitan tener una seguridad de que lo que estamos haciendo está bien y que lo que estamos haciendo es lo más correcto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tenemos esos protocolos todavía? Pues bueno, aquí os pongo uno al lado, pero cada uno está haciendo un poco la guerrilla por su cuenta, entre comillas. ¿Y por qué? Pensad que es que se está atacando al control de miopía desde muchos ámbitos. Y esa multifactorialidad que tiene la evolución de la miopía y que conocemos y que se nos llena la boca de hablar en congresos de que la miopía es multifactorial, está haciendo muy difícil porque tenemos tantas vías de investigación abiertas para ver qué evoluciona y por qué, y para ver qué controla y por qué, que realmente al final lo que tenemos es una barbaridad de información y no sabemos muy bien cómo encajarlo en protocolos concretos, concisos y precisos para llevar a nuestro gabinete. Pero eso sí que es una cosa que está a la vuelta de la esquina y que va a ir viniendo cada vez más. Así que espero que en los próximos años nos sigamos viendo y probablemente muchas de estas diapositivas las tendré que ir cambiando. Y no lo digo con pena, sino porque será muy, muy interesante ver qué nos depara este futuro cercano con cambios a la vista muy rápidos. Espero que os haya gustado y os dejo ahora paso con los compañeros para las preguntas, aunque aquí tenéis también mi correo electrónico por si alguien quiere contactar en alguna cosa para alguna consulta privada o algo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención y pasamos a la ronda de preguntas. Cuando queráis, José Luis, podéis abrir ronda de preguntas. Muchas gracias, Juan, por tu fantástica presentación. Como siempre, pues nos ha iluminado en muchos momentos y nos ha mostrado pues algunos aspectos relacionados en qué camino hemos de seguir, ¿no? Yo, mira, tengo, bueno, algunas cosas de cada caso que has hablado, porque realmente está muy bien cómo lo has vinculado al crecimiento de la longitud axial y lo importante que es ese control de longitud, ¿no? Y me parece también muy, muy sorprendente la diferencia entre las dos hermanas, que prácticamente tienen una genética que no está muy distanciada realmente, pero cómo se expresa esa genética teniendo en cuenta los factores ambientales es lo que realmente es sorprendente, ¿no? Como en un caso, pues que le encanta leer, está pasando mucho tiempo en distancia próxima, prácticamente no sale a la calle, o bueno, sí que sale, obviamente, seguro que sale, pero que no es como la otra hermana que le gustaba hacer deporte, ¿no? Que era más activa. ¿Cómo se expresa ese genotipo, ¿no? de ese paciente en relación a la evolución de la miopía, ¿no? Y es muy sorprendente la diferencia de una hermana a otra. A mí realmente me ha chocado bastante, ¿no? Y lo otro es que hay veces que, aunque nos intentemos hacer todo lo que podamos, vemos que no siempre es posible, ¿no? Vamos a abrir el chat para que la gente pueda enviar preguntas y comentarnos pues qué les ha parecido o que aporten su experiencia o que ya que estás aquí pues que te pregunten, ¿no? Sobre todo en relación a lo que hemos estado viendo.
José, ¿tienes alguna pregunta, alguna cosa que quieras comentar? Yo, bueno, además de darte la enhorabuena, Juan, te preguntaría qué otras pruebas, además de la longitud axial, son para ti importantes a nivel de acomodación, por ejemplo, o sea, y divergencia, ¿no? O sea, un poco supongo que tendrás datos también de estos casos a ese nivel, ¿no? Que también nos ayuden a decidir, ¿no? Además de la longitud axial. A ver, hay casos en los que tienen una relevancia importante y hay casos donde ves que no tienen tanta relevancia. Por ejemplo, en el de estas dos hermanas, el dato clave aquí es el factor genético, digamos, por una parte de la madre y luego el tiempo, de lectura, que es brutal, la falta de tiempo al aire libre, que es brutal, como apuntaba Sergi, comparado, digamos, con la otra hermana, cómo esa genética similar actúa de una manera muy diferente. Y esa genética similar en esos casos en el tema binocular era muy similar igual. Los hábitos en este caso eran la clave. Sí que es cierto que hay otros datos que tienen bastante relevancia, aunque yo estoy un poco expectante a que haya una evidencia mucho más significativa, aunque la hay, sobre cómo puede influir un lag acomodativo, cómo puede influir una serie de problemas binoculares, un AK alto, etcétera, que sí que se va teniendo una relación directa con que la progresión y la tasa de progresión de la miopía pueda ser más alta o no. Y son factores a tener en cuenta junto con todo lo que yo he ido mostrando, puesto que además incluso en el software del Myopia Master aparecen, para poder introducirlos, poder tenerlos en cuenta, puesto que la previsión de esa progresión va a variar en función de esos datos. Aunque bien es cierto que todavía tenemos que seguir estudiando más y esa es otra de las parcelas en las que tenemos que hacer mucho caso. El problema que tenemos con la miopía es que no depende de un factor, como estaba diciendo, porque hay muchos niños que tienen problemas binoculares en los cuales no evoluciona la miopía, hay muchos niños que tienen genética de padres miopes que no evoluciona la miopía y a la inversa, es decir, hay tantos factores que de ahí que sea muy difícil tener un protocolo único. Por eso, cuanto más información lleguemos a tener, mejor vamos a comprender qué está pasando y más vamos a poder encauzar hacia dónde llevar a buen término ese control de miopía. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas. Está teniendo mucho éxito. Las preguntas, vamos a ver si nos da tiempo a responderlas todas. Mira, hay una que nos pregunta, bueno, la pregunta que siempre sale en todos los foros, yo creo, de control de miopía, de gestión de miopía con orto-K o con otro tipo de lentes, y es el efecto rebote, el famoso, ¿qué ocurre si yo dejo de utilizar la lente durante un periodo? ¿Vuelve la miopía? Que tú sepas, Juan, que hay publicado algunos estudios recientes respecto a este aspecto con las diferentes técnicas. Sí que hay en atropina, hemos visto que hay tal vez un efecto rebote, depende de qué porcentaje es más alto. Sí, a ver, con atropina sí que sabemos ya desde hace tiempo que el efecto rebote, sobre todo en concentraciones altas, era muy grande. Con concentraciones bajas no era tan significativo, pero también era menos eficaz. Con orto-K ese efecto rebote no hay evidencia de que se produzca. Mi práctica clínica diaria es que no veo ese efecto rebote. Como muchos sabéis, ya llevo muchísimos años haciendo orto-K y eso da pie a que muchos de mis niños de antes ya no son niños, ya son adultos y por diferentes causas han ido dejando la orto-K. Y bueno, aunque tenga poca relevancia los datos clínicos que yo pueda tener, pero lo que veo es que no hay efecto rebote. Y lo que habla de la evidencia es que en el nivel de ortoqueratología no se encuentra ese efecto rebote como por ejemplo se encontraba en atropina a porcentajes altos, ni mucho menos. ¿Alguna duda a ese respecto? No, yo creo que queda claro. ¿Alguna otra pregunta? No sé si conoces si el Myopia Master tiene en cuenta las queratometrías a la hora de valorar los percentiles. Creo que no, pero no sé si sabes algo tú al respecto. Creo que no, pero precisamente en algunos de los casos que hemos hecho en ortoqueratología, sí que hemos ido viendo que había un pequeño cambio
a nivel de la revisión que hicimos, por ejemplo, en abril con respecto a la que hemos hecho ahora. En cuanto a la proyección, lo que ocurre es que ya me falta un poco más de tiempo para poder tener, digamos, y mirar con más detalle si lo que ha hecho cambiar esa tasa de progresión es el tener ya las dos medidas, con ortoqueratología ya que nos permita estimar un cambio a una menor evolución, o es el hecho de que el radio de curvatura sea mucho más plano ya una vez que tienes ortoK. A priori, en principio, creo que no la tiene en cuenta, pero no soy voz autorizada para decir si sí o si no. No sería bueno, en todo caso, se puede consultar a Oculus y preguntar a ver qué nos dicen. Cuanto a atropina, volvemos a atropina. ¿Cuánto tiempo crees que se puede mantener atropina? Que tú sepas. Bueno, tiempo? Hace poco discutía con un compañero que trabaja en una clínica y que ellos aplican, algún estudio hay por ahí también sobre eso, aplican el hecho de que, bueno, durante 2 años están con atropina, luego hacen un descanso porque me comentaba que, bueno, que ellos siempre aplican un descanso a partir de los 2 años cuando el niño es pequeño para evitar o intentar minimizar el efecto, digamos, de que ese fármaco pueda ir haciendo menos efecto y siendo menos eficaz, que es lo que muestran los estudios, que muestran una eficacia muy alta en los primeros años y una eficacia menor en los siguientes, en cuanto a atropina estamos hablando. Y se piensa o se cree que es por una adaptación al fármaco, una manera de que el cuerpo se acostumbre al fármaco y ya deja de ser tan eficaz, pero realmente sí que es cierto que muchos oftalmólogos piensan que es un tratamiento que no es muy eficaz más allá de 2 o 3 años. Igual que también hablas con otros que te dicen que sí que sigue siendo eficaz, pero tanto la literatura como lo que vamos viendo no podríamos afirmar que es muy eficaz a 5 años, a 6 años o a 7 años, porque la eficacia sí que vamos viendo que en los estudios que hay publicados a largo plazo, vamos viendo que la tasa de eficacia disminuye conforme van pasando los años. No tiene sentido, ¿no? Que haya una adaptación fisiológica del fármaco y que deje de actuar o de activar aquellos receptores donde va diseñado, ¿no? Entonces, podríamos concluir de que el fármaco es una medida de ataque para los 2 años primeros y luego hay que irlo gestionando tal vez con alguna otra medida más, ¿no? Sí, yo suelo, en niños muy pequeños, donde a lo mejor la manipulación con lentes de contacto pueda ser un problema, o no me cree no me dejen tranquilo, ¿vale? O que los padres yo vea que no termino de fiarme de ellos, lo suelo usar como, digamos, esa primera ayuda hasta que vea que tienen una edad en la que ya tienen cierta madurez suficiente para empezar con ortoK. Es decir, muchos niños de 5 o 6 años no les suelo poner ortoK. Prefiero empezar con atropina y posteriormente plantear o bien combinar tratamiento con ortoqueratología o bien cambiar el tratamiento de atropina si llega un punto en el que vemos que no, ya se han cansado o tal, y probar con ortoK. Y de hecho así lo estamos haciendo. Joan, ¿estás por ahí? Estoy. Es que he visto una pregunta que era muy larga tuya y he dicho, mira, mejor hazla directamente. Vaya ladrillo que estoy leyendo aquí. Sí, dímela, anda. Te la digo. Bueno, sí, en primer lugar, un saludo, compis. Felicidades, Saludo Juanillo, para por ti la también. presentación. Súper interesante. Y bueno, quería preguntarte sobre el último tema, el último caso que has comentado, que comentabas que en ese magnífico tratamiento ortoqueratológico que has hecho súper centrado, consiguiendo el anillo rojo dentro de la zona pupilar, de repente veo una topografía con una lentilla blanda de control de miopía, con el anillo prácticamente tocando el limbo, seguramente de una magnitud mucho menos potente que el anillo rojo de la ortoqueratología, y me ha sorprendido bastante ese cambio, ¿no? El por qué pasar de ortoK a lentilla blanda de control de miopía. Bueno, ya sin pensar en si el desenfoque periférico miópico va a ser suficiente o no. Y segundo, respecto a este caso también, si no se ha planteado el oftalmólogo subir la concentración de atropina, por ejemplo, a 0,5%. No lo sé, ¿eh? Bueno, ahora mismo, como ves, todos los casos son muy recientes, están muy calentitos todavía, ¿vale? Con lo cual, no descarto que se haga cambio hacia aumentar la dosis de atropina por una parte.
Como sabes, se están barajando muchos cambios hacia 0,25 o volver hacia 0,05, aunque, bueno, parece que ahí habría que tener en cuenta otros datos. Pero en cuanto a la ortoqueratología respecto a lo otro, básicamente dejamos de usar OrtoK porque teníamos problemas de repetibilidad en la agudeza visual. Es decir, había días las fluctuaciones eran muy altas, había días que la niña veía muy bien, pero ya piensa que con las subidas que había, empezamos en 2017 y en 2019 ya habíamos cambiado 2 veces la graduación, y te hablo de cambios de 0,75, es decir, cambios que, como tú bien sabes, no son habituales, ni mucho menos en niños que tenemos con OrtoK, que un año le subas 0,75. Bueno, fue antes del año incluso, es que a los 9 meses tuve que cambiarle. Y después al año siguiente tuve que cambiarle otro 0,75. Entonces llega un punto en el que te planteas que realmente si tienes un tratamiento que no sabes si está compensando adecuadamente todos los días, porque hay días que ve bien y hay días que no ve bien, porque ya hablábamos de una niña con casi 8 dioptrías, cerca de 8 dioptrías. Una niña que además estamos viendo que le está subiendo la miopía, que no sabemos cuánto de eficaz puede ser ese tratamiento de ortoqueratología o no. Realmente la OrtoK pasó en segundo plano. Valoramos la posibilidad de poner una OrtoK con menos dioptrías y compensar el resto con gafas, porque yo sinceramente creo más en la eficacia de la ortoqueratología, como tú bien sabes, que en la de esa lentilla o alguna lentilla de control de miopía blanda. Pero los padres no quisieron. El tema de seguir con lentillas para que luego después tuviese que llevar gafas, no lo veían. Entonces, de ahí fue un poco el cambio. Empezamos con atropina inicialmente, y como la atropina también seguía fallando, entre comillas, y digo fallando entre comillas porque no sabemos cuánto de eficaz está siendo. Es decir, está creciendo, pero si miramos los ratios anteriores, tanto con ortoqueratología como con atropina, está creciendo mucho más despacio de lo que venía creciendo. Bien es cierto que ya la niña va siendo cada año un poquito más mayor y se espera que la tasa de crecimiento sea menor. Pero teniendo en cuenta que la madre tenía más de 20 dioptrías y que la madre de adulta le seguía cambiando la graduación, no sabemos qué esperar. ¿Por qué meter esta lente blanda? Bueno, por una razón también. Esta lente blanda quedaba bastante centrada, entre comillas, con respecto a otras, por aquello de que es una lente, que no digo laboratorio, pero es una lente que me permite elegir radios. Y en este caso es una lente que tiene un diseño EDOF, no digo laboratorio, pero blanco y en botella. ¿Vale? Entonces, de ahí que se ve ese tipo de diseño. Si te fijas bien en la topografía, verías que se ven unas pequeñas onditas intermedias fuera de lo que es ese anillo rojo tan periférico. Esas onditas, en teoría, son las del tratamiento de la superficie de cómo está diseñada la lente. No sé si va a ser más efectiva o menos, pero en este caso la ortoqueratología ya requería hacer una corrección parcial, porque aunque sabes que yo soy muy cabezón y intenté con OrtoK compensar y tener repetibilidad y no tener, digamos, esas fluctuaciones, pues en este caso no lo conseguí. Y de hecho lo quería mostrar un poco por aquello de que también ves que, oye, que no siempre se puede, y que cuando no se puede y no va bien, pues rectificar es de sabio. ¿Qué es mejor o peor a nivel de control de miopía? No lo sabemos, Joan, como tú bien sabes. Perfecto. Muy bien, Joan, gracias. Gracias. Gracias por participar de nuevo, tenerte por aquí, siempre un placer. Juan, enlazando un poco con lo que estás comentando, y una de las preguntas que habían es si tienes en cuenta a nivel binocular algún tipo de terapia visual cuando ves pues alguna disfunción, algún tipo que te pueda ayudar a controlar la miopía. Por ejemplo, en este caso, pues que hay un exceso, digamos, de trabajo próximo constantemente, pues igual ahí no sé si te planteabas también atacar el problema con algún tipo de corrección de cerca, siempre y cuando a nivel binocular te lo permitiera. Sí que es una opción y es una posibilidad. Lo que ocurre es que ahora mismo, por ejemplo, ya en estas chicas sería cuestión de ponerle una gafa de cerca encima de la lentilla, o ponerle una gafa de cerca sin la lentilla con una hipocorrección, como hacemos habitualmente con muchos miopes. Realmente no hay evidencia sobre nada de esto, con lo cual
Lo que hagamos puede estar bien o puede estar mal, pero no tenemos una evidencia significativa que nos haga pensar que si hacemos una cosa u otra va a ser más eficaz. De hecho, la recomendación que yo le tenía a la muchacha era que las gafas antiguas, que además no son muy antiguas, porque como veis le cambia con mucha rapidez, son las que tenía que utilizar para cerca. Es decir, ella estaba utilizando para leer una gafa con una dioptría y media menos. Pero ¿cuánto de eficaz es? No lo sabemos. Y me parece que un poco el resumen de lo que tenemos que ver, de lo que quiero que quede hoy, es que, como veis, no tenemos todas las respuestas, ni muchísimo menos, y precisamente esa es una de las cosas que hace esto muy interesante. Todo lo que hay en marcha, todo lo que no sabemos, que a veces podemos pensar que sabemos mucho, pero hay más, mucho más que no sabemos de lo que sabemos. Y todo esto vamos a empezar a recibir respuestas en los próximos años. Van a empezar a llover respuestas por todos los lados y tenemos que estar muy abiertos, receptivos a todo lo que nos vaya a venir, porque nos va a hacer cambiar muchas cosas, nos va a hacer cambiar nuestros protocolos para empezar y nos va a hacer ver muchas cosas de una manera muy diferente a como lo estamos haciendo hoy en día. Es decir, totalmente de acuerdo. necesitamos que vayan saliendo cosas ya y que podamos ir contestando todas estas cuestiones que se nos quedan en el aire y que vamos actuando pues por intuición, pues yo pienso que, pues a mí me funciona, pues, pero realmente muchas de estas cosas no son, no tienen la evidencia que tenían que tener todavía en esos detalles. Sí que a grandes rasgos podemos decir que el control de miopía funciona muy bien con ortoqueratología, funciona muy bien con atropina, funciona muy bien en muchos aspectos, pero no tenemos todas las respuestas. Esa multifactorialidad nos deja con la interrogación en la boca en muchas ocasiones. Exacto. Bueno, una de las conclusiones, y que va en línea en lo que estás comentando, es que, por ejemplo, tú mismo también has ido cambiando, ¿no? De hace unos años que la medición de la longitud axial, pues tal vez no parecía algo muy relevante en ese momento. En cambio, hoy en día, pues con toda la evidencia que va saliendo, pues cada vez parece que sea algo más, un dato más importante, como en su día lo fue la topografía corneal para ortoqueratología, ¿no? Que inicialmente también, pues la ortoqueratología todos sabemos que se empezaba con queratómetros y sin saber muy bien qué se hacía, y hoy en día nadie se imagina hacer ortoqueratología, o bueno, casi nadie, quiero pensar, sin topografía corneal, ¿no? José, ¿cómo lo ves? ¿Cómo tenemos por ahí? ¿Alguna pregunta más que creas o que tú tengas? Bueno, hay una pregunta más y bueno, yo quisiera hacer una aportación también. Hay una pregunta en el sentido de si te has encontrado con algún caso de algún niño o niña con padres también con miopía magna, en la que también ha habido un desarrollo, un progreso de la miopía y sí que se ha notado ese parón o esa ralentización de forma más acusada. Digo por el tema de la miopía magna, ¿no? Un poco si realmente podemos actuar o no ahí en esos casos. Sí, que me he encontrado muchos casos en los que sí que ha sido eficaz. Y es decir, no, el hecho de que tengamos un progenitor con miopía magna no implica que no funcione. Sí que me he encontrado muchos casos en los que funciona y de hecho de las dos hermanas en una sí funcionaba y son del mismo padre y la misma madre. Pero de ahí la dificultad de estos casos. Pero sí que tengo tanto pacientes con miopías altas, con miopías magnas. Tengo algunos pacientes en su día desde hace ya bastantes años con 8 o 9 dioptrías de miopía que sí que se han mantenido, no ha evolucionado o no ha evolucionado ni muchísimo menos como se esperaba. Y bueno, la prueba la tenéis también incluso en la hermana de esta chica, que su madre también tenía esa miopía magna y sin embargo la evolución ha sido totalmente diferente. Aquí yo quería destacar lo que ha destacado Sergi. Fijaos la diferencia tan significativa también un poco, porque podemos ver que las únicas diferencias son a nivel medioambiental, de factores de hábitos más o menos saludables de cara al control de miopía, más luego la carga genética que evidentemente no sabemos la que es, pero que cuando yo tuve la longitud axial me sorprendió una barbaridad que la hermana mayor, Carmen, con 3 y pico, tuviese más de 26. Eso fue un dato que a mí me llamó claramente la atención. Yo siempre había pensado que, bueno, una hermana había salido a la madre, la otra hermana, pues no, tenía una miopía, la típica miopía escolar de
de las que hoy nos encontramos tanto, hasta que encontré el dato de longitud axial y vi que tenía una longitud axial de 26, de más de 26. Eso te deja claro que no, que ahí evidentemente no es una miopía escolar normal y corriente como todas las que estábamos pensando. Bueno, y lo bueno yo creo que también se ha visto en la presentación es la utilidad del Myopia Master como, bueno, como instrumento que nos da de forma muy clara y muy visual esas curvas de progresión donde a partir de la graduación que tenemos en la actualidad podemos hacer una previsión de cómo va a ir desarrollándose y eso es muy útil a la hora de explicárselo a los padres de los pacientes tan jóvenes, ¿no? Para explicar un poco el proceso. Entonces te quería preguntar ¿cómo es tu experiencia trabajando con ese equipo que vemos al fondo de tu gabinete ahí del Myopia Master, a ese nivel de cómo presentas ese report, ¿no? Del Myopia Master y cómo eso te puede ayudar en la clínica diaria a la hora de interaccionar con los padres, ¿no? Pues la verdad que la interacción con los padres es muy sencilla, porque tal cual se presentan esas gráficas, son gráficas a las que los padres están muy acostumbrados. Todos los que somos padres, pues estamos acostumbrados a ir al pediatra y que el pediatra nos vaya llevando en esa libretita que había, que no sé si todavía está, mis niños ya han pasado por esa etapa, pero esos percentiles era muy habitual, con lo cual el hecho de hablar de percentiles, el situar en la gráfica dónde está cada niño, ayuda mucho a que los padres entiendan la necesidad o no de cualquier tratamiento en cualquier actuación y el ver cómo en visitas sucesivas podamos ir cambiando esa línea de actuación como hasta ahora lo hemos hecho, pero hasta ahora era un proceso, entre comillas, de fe ciega inicialmente, porque los padres, pues yo les decía, necesita hacer ortoqueratología porque le está creciendo la miopía, y cuando venían al año tú les decías que no le había subido y te tenían que creer, entre comillas, porque tú sí sabías que podía no haberle crecido la miopía, viviendo, digamos, sobre refraccionando y demás, aunque podías tener cierto margen de error, pero los padres no. Sin embargo, aquí los padres sí que pueden ver con seguridad cómo va cambiando esa gráfica, ¿vale? Entonces, eso reafirma mucho, hace que los padres se impliquen un poco más. La sensación que tengo es que los padres son más proclives a ver que tienen un problema y que necesitan actuar para intentar evitar que ese problema se haga más grande. A mí me resulta muy cómodo en mi día a día la manera de cómo viene descrito, de cómo está explicado, del informe que te da impreso, que como decía es importante darlo impreso con los consejos y las pautas que le deis a ese niño para que el padre las sepa, las conozca, y normalmente suelen venir con un solo progenitor, pues para que se lo cuente al otro y no llegue ya la información tergiversada, porque es lo más habitual. Suele venir la información muy tergiversada en el momento en que se cuenta 3 veces. El darlo por escrito te da esa tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que estamos en hora, nos pasamos unos minutos. No sé, Sergi, si tenemos alguna cosa más o ya podemos... Nada más, simplemente recordar a todos los que nos han estado siguiendo y a los que no, que todas las presentaciones están colgadas en nuestra página web, en el apartado de webinars, y que ahí podrán ver, obtener mucha más información, como por ejemplo, por qué estamos haciendo todo esto, que no lo hemos comentado mucho, pero sobre todo para evitar esas patologías de fondo de ojo que en el futuro estos niños que la miopía evoluciona van a tener, ¿no? Ahí vais a encontrar también pues información de primera mano de oftalmólogos que nos explican qué patologías pueden estar vinculadas a estas miopías, para entender aún un poco mejor por qué tan importante es esta gestión de los pacientes miopes. Y nada más, muchas gracias, muy buenas tardes, Juan y José. Seguimos trabajando y en contacto con estas materias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer, y espero que nos podamos ir viendo ya en futuros congresos presenciales, en futuros cursos presenciales. A Joan lo veré pronto, nos vemos prontito, Joan, y a los demás espero que también. Seguro que sí, seguro que sí. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Que vaya muy bien. Hasta luego, chao. Un abrazo.